Vamos a continuación a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios a cargo del pastor de esta iglesia, el presbítero David López Santiago. Un saludo para todas las personas que nos están siguiendo en vivo en varias partes de la República Mexicana, en los lugares donde como iglesia tenemos hermanos y tenemos alguna misión, alguna congregación, como el trabajo que desarrolla la iglesia. Pues mandamos un saludo, esperando que pronto podamos vernos, abrazarnos y saludarnos. Estamos en esta etapa y, como decía nuestro hermano hace un momento, obedeciendo las órdenes que ha dado la Secretaría de Salud, y solamente estamos desde este lugar para transmitirle, esperando que ustedes en sus hogares, en sus casas, disfrutando de sus familias, hoy podamos disfrutar de este banquete espiritual que tiene Dios preparado para nosotros. Hoy amanecimos con un nuevo horario, como se le menciona, o el cambio de horario que se hizo, y entonces hoy hay algunos retrasos. Ténganse paciencia, o tengamos paciencia, estamos en casa, no hay mucho que estar saliendo, y hoy queremos llevarles hasta sus hogares el tema que vamos a titular hoy. Hay muchas personas que quisieran estar en las iglesias, o hubieran querido hoy temprano, porque hay muchas personas que nos están siguiendo que no precisamente pertenecen a esta denominación, sino que hay personas que nos están mirando, y con mucho respeto para todas ellas, y como se nos ha indicado, también respetamos a todas las personas en su creencia, y lo que traemos nosotros es palabra de Dios. Lo que le vamos a llevar hasta ustedes es la palabra de nuestro Dios, y hoy muchas personas tienen por costumbre ir temprano a los lugares, a diferentes lugares, porque hoy, según el calendario gregoriano que nos rige, hoy está de celebración el inicio comúnmente llamado de la Semana Santa. Así se le conoce dentro de nuestro calendario gregoriano. No estamos utilizando ningún otro calendario, sino solamente el calendario gregoriano, y así se le conoce la Semana Santa. Para nosotros a lo mejor podamos entender alguna otra manera, pero entendemos que la Semana Santa inicia hoy, se va a estar transmitiendo hoy también a las 8 de la noche. Y bueno, hoy quiero iniciar con este tema que se llama la entrada triunfal de un rey espiritual. Y dentro de todo esto le voy a ir explicando a ustedes el por qué la entrada triunfal de un rey espiritual. Estaríamos hablando la entrada triunfal a Jerusalén de un rey espiritual. En nuestro país somos muy dados a tener costumbres. En nuestro país es muy dado a que haya muchas tradiciones. Y el día de hoy es muy común ver, un día como hoy es muy común ver acerca de la representación de la entrada triunfal a Jerusalén. Sin embargo, yo hoy quiero llamarle a este día como se le llama en la Biblia. La Biblia dice que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y entonces esa entrada triunfal de Jesús hacia Jerusalén, en la mente de las personas, o de la mayoría del pueblo judío, tenían una idea de que iba a venir el Mesías. Pero ¿quién era el Mesías?
Y ellos no podían entenderlo porque ellos pensaban que el que iba a redimir a Israel de la esclavitud del Imperio Romano era un hombre que vendría físicamente. Ellos esperaban que fuera tal vez para ellos un grandioso libertador temporal, o quizás en algún par de ocasiones habían querido apoderarse de Jesús para hacerlo rey. Si ustedes han leído en la Biblia, de repente lo querían hacer rey, pero dice la Biblia que él huía de esos lugares porque aún todavía no había llegado la hora. Viendo las obras portentosas hechas por Cristo, el deseo engendró el pensamiento y se imaginaron que probablemente él sería el que iba a restituir el reino de Israel y darles la libertad, porque acababan de venir. Si nosotros leemos el libro de Juan o el Evangelio de Juan, Jesús acaba de venir de haber resucitado a Lázaro. Más anteriormente él está sanando a los enfermos, a los leprosos. Él está dándole vista a los ciegos, los paralíticos andan, y de repente vemos lo que es la resurrección de la hija de Jairo. La resurrección, aquí está hablando de lo que es Lázaro, que fueron resucitados. Entonces la multitud que le seguía veía estos grandes milagros. Entonces ellos tenían en la mentalidad que era un hombre con mucha autoridad, un hombre con mucho poder, y entonces algunos creían que él venía para darle libertad. Pero él vino para salvar a otros y no vino para ser ungido rey, en el sentido que los judíos lo entendían. Él, aunque no tenía tales aspiraciones, causó el entusiasmo de la gente para que mediante eso él tuviera la oportunidad de cumplir lo que estaba escrito acerca de él por los profetas. Él era un rey espiritual. Es por ello que el título le ponemos la entrada triunfal de un rey espiritual, porque él era un rey espiritual. Y por esa razón no acudió al palacio temporal, sino al palacio espiritual. Él no acudió como rey al palacio de Poncio Pilato, sino que él acudió hacia lo que es Jerusalén, el templo donde estaba ahí la presencia de Dios. Aunque nosotros sabemos que Él es omnipresente, pero para el pueblo siempre lo tenía como un lugar muy sagrado. Entonces Él cabalga directamente hacia el templo y luego toma posición de Él. Como un rey, toma su palacio y allí sentado en su trono profético, porque ya había estado profetizado desde antes, enseña al pueblo en sus atrios reales. Un rey sumamente extraño, que no usa espada, pero cabalga en medio de un pueblo vencido y para vencer. Extraño reino en el que se ve la palma sin la espada, la victoria sin la batalla, sin sangre, sin lágrimas, sin devastación, sin ciudades quemadas, sin cuerpos mutilados. Él es el Rey de paz, el Rey de paz. Eso es lo que ellos de alguna manera creían en esos momentos, que Él gobernaba sobre sus dominios. Entonces el Rey espiritual se es llamado, o le estamos llamando en esta hora, porque Él entra no precisamente hacia el palacio real donde se encuentra en esos momentos Poncio Pilato, sino que Él entra hacia el lugar donde está el templo de Jerusalén, porque Él va a dejar bien claro que ha venido a establecer un reino.
Vamos a ir desglosando y yo les voy a invitar para que busquen Mateo capítulo 21. Ya le dimos lectura al Evangelio de Marcos capítulo 11, pero hoy quiero que veamos Mateo capítulo 21 y nos vayamos guiando en este pasaje bíblico del 1 al 11, también los primeros 11 versículos. Y ahí vamos a hablar de algo que debemos de entender. Yo les haría una pregunta, algo interrogativo, que es, ¿cuál es el gran propósito? ¿Cuál es el propósito principal de la entrada de Jesús a Jerusalén? ¿O cuál es en realidad el motivo que le lleva a hacer toda esta escena? Cuando nosotros hablamos de esto, debemos de entender que no solamente son tradiciones, porque hoy se le llama a este día, comúnmente se le llama Domingo de Ramos. En otras ocasiones se le llama Domingo de Palmas. Y es muy interesante porque le hacemos énfasis a lo que es las palmas, cuando en realidad hay muchos protagonistas dentro de todo ello. Las palmas, los mantos, los ramos, el asno y todo lo que hace falta, o todo lo que está ahí. Entonces tendríamos que decir que se lleva a bendecir. Y algo que debemos de nosotros tener muy en cuenta es que no solamente le demos énfasis a las palmas, ni que nosotros estemos pensando en que cada año le demos más sentido a alguna cosa. Lo que yo quiero es que veamos cuál es el propósito, cuál es el fin principal de todo esto, en dónde descansa todo lo que es la entrada triunfal de un rey. ¿Por qué la Biblia menciona y que muchos de nosotros solamente nos vamos basados en las tradiciones, en las costumbres, y no tomamos un momento en abrir la Biblia y ver cuál es en realidad lo que la misma palabra de Dios nos está mencionando? ¿Qué significa esto de la entrada triunfal de un rey a Jerusalén? Porque si nosotros nada más le damos énfasis a las palmas, que en realidad las palmas solamente el Evangelio de Juan lo usa, y las palmas va a poner el Evangelio de Juan porque significa triunfo, y no es tanto alguna otra cosa. Hoy yo quiero que ustedes aprendan, hoy yo quiero que ustedes conozcan cuál es el mensaje principal. El versículo 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Mateo, Marcos y Lucas nos hablan del área geográfica. El Evangelio de Juan se va más directo al mensaje, pero siempre debe de ser importante conocer el área geográfica para certificar en dónde se encontraban y cuánta distancia ellos recorrieron. El Evangelio de Mateo dice que estaban en Betfagé, y ese pueblo, o como le escuchamos nosotros, Betfagé, es una aldea cerca a Jerusalén, en el camino a Betania, pueblo que estaba situado a unos 3 kilómetros al oriente de la ciudad. En ese lugar donde Jesús va a dar la orden para sus discípulos que vayan. Ahora es de mucha importancia
que nosotros vayamos conociendo todo este acontecimiento. Es en ese preciso lugar donde marca el inicio de lo que algo va a acontecer y que por mucho tiempo y muchas generaciones se va a seguir celebrando. ¿Qué cosa es? Lo que Jesús dice en el versículo 2, vean en el versículo 2, yo quiero que ustedes tengan sus Biblias abiertas en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11. Y si usted tiene alguna Biblia, cualquier versión que usted tenga, yo le invito para que usted esté mirando su Biblia. En el segundo versículo, en la primera parte, dice: id a la aldea que está enfrente de nosotros. Id a la aldea. La primera parte de este versículo es la orden de un maestro. Id a la aldea. A esto en nuestro lenguaje se le conoce como el verbo imperativo positivo. Id es una orden que le da el maestro. La palabra id del verbo vayan denota una orden. Esta misma palabra nosotros, para reforzarla, podemos encontrarlo en algunos otros pasajes. Por ejemplo, sin que ustedes pierdan Mateo 21, solo les voy a recordar. En Mateo capítulo 2, versículo 8, Herodes le dijo a los magos cuando vinieron a preguntar dónde había nacido el rey de los judíos. Ahí está otra vuelta a esta palabra. Y Herodes le dice: id. O sea, les ordena que vayan. Claro, el texto está más largo, dice id, y cuando lo encuentren vienen y me avisan. Pero en este caso, Herodes le da una orden de lo que estamos mirando. En Mateo capítulo 27, versículo 65, Pilato les da la orden a los fariseos y les dice también: id y asegurad. También en Mateo capítulo 28, versículo 10, después de la resurrección, Jesús le dijo a las mujeres: id y háganlo saber a mis hermanos. Y por último, la Biblia también registra, o el Evangelio de Mateo también registra, que Jesús, cuando ya estaba por irse, llamó a sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Una orden que está dando el maestro. Una orden que se tiene que obedecer. Si ustedes están ahí con sus Biblias y ya marcaron el versículo 2 donde dice: id a la aldea que está enfrente de nosotros, vean ahora el versículo 6. El versículo 6, yo espero que ustedes estén ahí con sus Biblias y vayan mirando. Y ahora el versículo 6 dice de la siguiente manera: los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Primero en el versículo 2 dice: id a la aldea que está enfrente de nosotros. En el versículo 6 dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y esto entonces es la respuesta al ir. Y la respuesta es la obediencia al maestro. Los discípulos van a donde Jesús les mandó y ellos solo hicieron lo que Jesús les dijo. Si alguno les dijera algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. El Evangelio de Marcos y el de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 33 y 34, nos menciona que cuando ellos estaban desatando el asno, apareció el dueño, pero los discípulos hicieron solo lo que él les mandó. Entonces podemos ver estas dos partes, hermanos.
La primera parte del versículo 2 les dice id. Y el versículo 6 es la respuesta a la orden. Los discípulos fueron. Los discípulos no pusieron resistencia o se opusieron como es común. Muchos que somos padres tenemos experiencia de que muchas de las veces cuando damos órdenes a nuestros hijos no obedecen. Y muchos de los que tenemos a cargo una iglesia también, cuando nosotros invitamos para que obedezcamos al maestro, pocos tenemos eso que tuvieron los discípulos, la obediencia. Ellos hicieron inmediatamente. Ahora veamos la segunda parte del versículo 2. ¿Qué van a hacer los discípulos? En el versículo 2 dice, desatadla y traédmelo. Desatadla y traédmelo. Un mandato. La descripción que iban a encontrar. Ahora, lo que los discípulos tienen que hacer. Primero, vemos una orden y ahora es un mandato de lo que van a hacer. Hay tres aspectos importantes que Jesús le dice a sus discípulos. Una de ellas es desatarlo. Otra, el mandato es traérmelo. Y tomando él, en el versículo 6. Primero es desatarlo. Si alguien les quiere decir algo a ustedes, díganle, el maestro lo necesita. Desde sus escritos originales aparece la palabra desatarlo. Esa palabrita que a nosotros pues nos sonaría muy poco. ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Qué nos está demostrando eso de desatarle? Lo que está diciendo Jesús, o lo que está haciendo Jesús, es certificar que se trata de un animal. Y Jesús le dice, traédmelo, porque yo lo voy a ocupar. Y él da esa orden de traerlo. Y el Evangelio de Mateo amplía un poco más. El Evangelio de Mateo dice que describe a un asna y un pollino. Jesús le dice que iban a encontrar a alguien, y sí encontraron a alguien, y les mencionó por qué. Ahora, vean ustedes cómo va brincando el apóstol Pablo. Ya vimos el versículo 2, ahora vean el versículo 7, Jesús, lo que está haciendo Jesús. Dice el versículo 7, y trajeron el asna y el pollino. La obediencia se ve resaltada ahí. El pollino era tierno y tiene que ser guiado por su mamá. A la orden que el maestro da está la respuesta de sus discípulos. Lo trajeron. Toda persona que está dispuesta a acatar las órdenes de su Señor, al momento las ejecuta sin demora. Trajeron el pollino. ¿Qué cosa es esto de pollino? Quizás si le dijéramos a un niño, ¿qué cosa es un pollino? A lo mejor un niño nos diría que es un pollo, ¿verdad? Un pollito chiquito, un pollino. Y esta palabra pollino tiene el significado, se le llama así pollino, que viene sacado del griego, que es polos, pollino. Y polos significa un animal joven. Por eso, de ahí viene la derivación de esta palabra, pollino. Y entonces pollino quiere decir un animal joven. Y en algún pasaje de la Biblia dice que no ha sido usado, que nadie le ha montado a este animal. Ahora, pudiéramos hacer nosotros una extensión bastante grande del por qué este pollino es un animal joven. Las profecías están hablando de este animal, y luego los evangelios están confirmando. Por ejemplo, en el caso de Mateo, hallaréis un asna atada y un pollino con ella.
¿Y esto por qué? Son dos. Hay muchos comentarios acerca de esto y puede ser que hay varias interpretaciones. ¿Qué significa esto de que el asna y el pollino? En otras palabras, traigan a la mamá y a la cría. Estaba tierno este animal. Bueno, para los que hemos crecido en el área rural no nos cuesta mucho descifrar y entender esto. A los animales que no se les ha enseñado rienda, o a los animales que no está acostumbrado a que tengan rienda, le es difícil poder guiarse. Y entonces, para poder guiar, se necesita llevar a la guía. Y en este caso está hablando de una asna y un pollino. Y es muy probable que sea esto, ¿no? Que tengan que llevar a la mamá para que el pollino los vaya siguiendo. En nuestro lenguaje común es más conocido el burro o la burra y el burrito. Y ese es un lenguaje muy coloquial, el cual nosotros usamos. Entonces, él va siguiendo a su madre hasta que llega hasta donde está el maestro. ¿Por qué se menciona esto? Y eso es lo que siempre me he puesto a pensar. Si este animal, un animal joven, cargó al maestro, lo llevó, e incluso hay una ilustración y se las quiero comentar para que ustedes, si no lo conocían, aprendan de esto. Dicen que cuando regresó el pollino de haber cargado a Jesús, él iba contentísimo y iba feliz. Llegó a donde está su madre y venía con gritos de alegría, y él le dijo: madre, hoy que fui a Jerusalén y que cargué a un hombre, había multitudes de gente aplaudiéndome, incluso pusieron mantos para que yo pasara sobre ellos. Y su mamá le dijo: hijo, no fue a ti a quien te aplaudieron, fue a Jesús que llevabas encima de ti. La moraleja es que muchas veces nosotros nos vanagloriamos con lo que estamos haciendo y no somos nosotros. La realidad es que es Jesús quien está en nosotros. Ahora, cuando habla el versículo 4, vean el versículo 4, dice lo que dijo el profeta. Eso dice, estamos en Mateo capítulo 11, versículo 4. Lo que dijo el profeta, y dice, ¿y qué dijo el profeta? La profecía está en Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Era una profecía. La profecía era desde el tiempo de Zacarías. Hacía muchos años que el profeta había dicho que iba a venir. Y él dijo: alégrate, hija de Sión. Ven ustedes, ya vamos entrando al punto central, al punto principal. ¿Cuál es el punto principal? Celebrar las palmas, celebrar los asnos, celebrar los mantos, celebrar los ramos. ¿Cuál es el mensaje? Si empezamos a ver nosotros ahí cuál es el mensaje, esta parte es muy importante. Si nosotros le ponemos cuidado, porque aquí es el anuncio de la profecía que está próxima a cumplirse. En este pasaje bíblico que acabamos de leer dice: hijas de Jerusalén. ¿Por qué dice hijas de Jerusalén? Bueno, porque está dando por hecho que son los descendientes de esa ciudad y moradores de la misma. Hace algún tiempo me tocó estar en un programa de la radio, o en programa de radio allá en la ciudad de Jalapa, y el pastor que abrió esta programación, un hombre de Dios, puedo decirlo para alguien que me escuche, el pastor Jorge Cervantes,
un hombre que Dios lo usa poderosamente para estas cosas. Y él nos dijo algo muy importante, siendo el director de la radio, de la programación. Él dijo: pastores y todos los que participan en esta programación, quiero decirles algo bien importante. Muchas de nuestras abuelitas, de nuestras bisabuelas, estuvieron orando, doblaron sus rodillas para que la palabra de Dios llegara hasta los últimos rincones. Y nosotros tenemos la bendición de tener la radio. Y esta programación que lleva palabras de vida llegará a muchas personas, de las cuales nuestros abuelos estuvieron predicando. Y hoy yo quiero decirle una cosa también. Esta profecía, cuando dice: hijas de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, ya no estaban los profetas, ya no estaba Zacarías, que lo había profetizado y Dios se lo había revelado, ya no estaba. Pero sí estaba la descendencia de Jerusalén. En otras palabras, dice que los profetas no tuvieron la bendición que nosotros tuvimos. En alguna ocasión yo les leí acerca de Simeón, aquel hombre que cargó a Jesús. Y que este hombre fue un hombre bendecido. Cuando lo tomó en sus brazos, dijo: ahora despide a tu siervo en paz. Cargó a Jesús. Al mismo Dios encarnado lo cargó. Cuando Juan tuvo la bendición de recostarse en el pecho de Jesús, algunos dicen que fue el único que pudo escuchar el corazón de Dios, escuchar latir el corazón de Dios. Y aquí está diciendo: hija de Sión, alégrate. Es parte importante ponerle entonces mucho cuidado a esto, porque a ellos solamente se les profetizó. Eso, hoy veía yo uno de esos llamados memes. Y con todo respeto lo voy a decir porque es una mofa, pero yo con todo respeto, para que veamos cómo Dios utiliza medios. Ese meme que leía yo dice: hace 10 años nos decían que el Facebook era del diablo. Y hoy estamos diciendo: conéctate al Facebook y síguenos. Lo que en algún momento no disfrutaron nuestros padres, nosotros lo llegamos a disfrutar. Alégrate, hija de Sión, hija de Jerusalén. Vean el versículo 8. Y yo les doy ese tiempo para que ustedes vean el versículo 8. Alégrate. Y cuando está mencionando alégrate ahí, el versículo 8, léanlo con cuidado. ¿Qué dice ese versículo 8? Para que entiendan por qué dice hijas de Sión, hija de Jerusalén. Si ya lo leyeron, dice que la multitud era numerosa. Así dice, que la multitud era numerosa. ¿Quiénes eran esta multitud? ¿Dónde estaba toda esta multitud o de dónde venía toda esta multitud? Pues esta multitud era lo que se menciona, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan nos menciona acerca de grandes multitudes. Recordemos que estas grandes multitudes que estaban en Jerusalén eran personas que habían venido de diferentes lugares
a la celebración de la fiesta grande de los judíos. Por cierto, dentro de unas horas, a las 8 de la noche, estaré hablando acerca de la Pascua, para ver qué cosa es la Pascua y qué venían a hacer ellos. Era la fiesta de la Pascua. Cabe mencionar que dentro de estas multitudes había dos clases de pensamientos. El Evangelio de Lucas 19:39 dice que había fariseos que se molestaron al ver el algarabío de la gente. Había un poquito de análisis según diferentes pasajes de los evangelios. La multitud que estaba feliz era la gente a la que Jesús había venido a buscar. ¿Quién era esa gente? Era la gente humilde y sencilla. Recuerden que Jesús un día le dio gracias a Dios y le dijo: Padre, te alabo porque escondiste esas cosas a los sabios y entendidos y se la diste a conocer a mis hermanos más pequeños. Era gente humilde y sencilla. Y la gente que se molestaba era gente soberbia, llena de vanidad. Esa multitud que se menciona aquí es la gente que mencionó el profeta Zacarías hace varios años atrás. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. A ellos les tocó ver el cumplimiento de la profecía. Ahora hay gozo y alegría. Es el tiempo de recibir al rey. En los tiempos anteriores, recuerden que en los tiempos anteriores a los reyes se les recibía con gran algarabío, con mucha pompa, como se le llama en segundo libro de Reyes 9:13. Ahora al pueblo humilde le toca recibir a su rey. Y lo entienden así. Ahora ven, Jesús deja todo esto porque hay algo. Versículo 5. Si ustedes se han dado cuenta, empezamos el 2 y el 8. Y luego vamos así, nos vamos recorriendo de una forma que estamos mirando hacia arriba, hacia abajo, y vamos a llegar al punto central. El versículo 5 dice: He aquí tu rey viene a ti. Hay dos características que dice este versículo: viene manso y viene montado en un animal de carga. Dos cosas. ¿Por qué es manso? Porque trae paz. ¿Por qué en un animal de carga? Porque viene entrando en humildad. Viene entrando en humildad. Versículo 5. El contenido de la profecía era que el rey vendría justo y salvador y humilde. Justo, salvador y humilde. El ser justo implica que él era recto. Era también el salvador. Recuerden que esto lo mencionó Isaías 53, que era también una persona humilde. Y en todos los relatos que encontramos de la historia de su vida vemos a un Salvador lleno de humildad. Una humildad de la cual a nosotros nos cuesta tanto poderla practicar. El venir montado sobre un asno refleja la humildad del rey que venía entrando a salvar a este mundo. Si ustedes se acuerdan que entra sobre un asno, ¿por qué era un asno? ¿Por qué no entró en un carruaje como los grandes reyes? ¿Se han preguntado ustedes por qué no le pusieron alfombras? ¿Por qué no le pusieron como cuando venían los grandes reyes? Si eran multitudes de personas que estaban allí y lo estaban declarando como rey. ¿Se han puesto a pensar por qué cortaron ramas de los árboles? Se quitaron sus mantos y los tendieron sobre el camino para que pasara Jesús. ¿Se han puesto a pensar todo esto? ¿El por qué? ¿Por qué no le hicieron algo majestuoso? Porque él venía en humildad. Porque él estaba en esos momentos siendo declarado el rey de la humanidad, pero no para la gente soberbia, sino para la gente humilde y sencilla de corazón.
Estaba en estos momentos entrando el Rey de toda humildad. Y no venía el Rey montado sobre un gran corcel de guerra, sino venía entrando en un animal de carga. Hay mucho el por qué nosotros vamos a encontrar el por qué venía, por qué Él llegó en un animal de carga. Y dicen que solamente los pobres, las personas humildes y sencillas, tenían este medio de transporte, este medio de trabajo. Solamente estas personas lo tenían. Y las personas que tenían más posibilidades, los grandes reyes, no solamente tenían caballos, sino tenían carruajes, y algunos otros aún más todavía, ellos los llevaban sobre los hombros. Jesús estaba lleno de humildad. Jesús era el Salvador que había sido prometido desde la profecía de Zacarías. Desde aquel tiempo era profetizado: va a venir. Vean el versículo 9. El versículo 9 es la clave de todo esto, de lo que estamos mirando. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y empiezan las hosanas. Y no vemos aquí la importancia entonces de las palmas, los mantos, los ramos, el asno. Esto no está aquí. Lo importante de esto es que hay una gran algarabía. La Biblia dice que la gente iba delante y los que iban detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Porque la profecía estaba cumplida. El Rey estaba entre ellos y había una gran confusión. Ellos creían que era un rey terrenal y clamaban a gran voz y decían: sálvanos de esta grande esclavitud. Pero Jesús sabía bien y varias veces lo había dicho, que Él no era el rey terrenal el que venía a vencer los imperios, sino que Él venía a cumplir la profecía. Él venía a la derrota del gran enemigo de nuestras almas. Puedo decirte yo, en una conclusión, si puedes ver ahí en tu Biblia, a todo lo que vemos en este pasaje, las palmas, los ramos, el pollino, no es la importancia y el gozo de la multitud. Porque el gozo que hay en la multitud es el cumplimiento de la profecía. Es el hosana, que la palabra hosana quiere decir sálvanos. Y ellos le gritaban una y otra vez: sálvanos, oh Rey. Es el tiempo que las hijas de Jerusalén se sienten por un momento. Es el momento que las hijas de Jerusalén sientan la salvación de la gran opresión que por muchos años han sido objeto. El gran Rey viene humilde trayendo paz y salvación. No es un rey terrenal, es un rey espiritual que viene para dar salvación. Si aún todavía no entiendes, en el versículo 5 dice: he aquí tu rey viene a ti. Y en el versículo 9 dice: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Era la profecía. ¿Cuál es lo importante de todo esto según la Biblia? Es el cumplimiento de la misma profecía de Dios. ¿Cómo no vamos a creer nosotros en Dios? He platicado con muchas personas de lo que hoy estamos aconteciendo.
Y aunque aquellas personas no precisamente tengan una religión o una denominación bien marcada, sí entienden que las profecías se están cumpliendo. En aquel tiempo dijo: va a venir tu Salvador. Pero cambia todo en Apocalipsis 19:11. Cambia completamente. Yo te voy a invitar que busques ahí en Apocalipsis 19:11 y veas que es otra cosa. Apocalipsis 19:11. En aquellos tiempos Jesús entró en un asno con humildad. Venía a cumplir la profecía. En estos tiempos es igual. Hay una profecía que está próxima a cumplirse y está en el capítulo 19, el versículo 11. Dice que ya no dice que Él viene montado en un asno, sino que ahora dice que viene sobre un caballo, que significa guerra. Y viene con una espada desenvainada a traer, ¿qué cosa? Justicia a las naciones. Cambia completamente todo el panorama. Jesús en aquel entonces entra como un rey humilde para salvar a la humanidad. En nuestros tiempos es la preparación para recibir al Rey que trae justicia. Y hoy lo estamos experimentando solamente un poquito de todo lo que Él puede hacer. ¡Sálvanos! ¿Cuántos de nosotros hoy no gritamos desde nuestras habitaciones, desde la sala de nuestra casa, desde el confort donde nosotros nos encontramos encerraditos en casa, gritándole al Señor una y otra vez: ¡sálvanos! El cumplimiento de la profecía escrita en Mateo 24 está dando sus inicios en estos tiempos. La historia de la entrada triunfal está llena de contrastes. Esos contrastes tienen aplicaciones para los creyentes. Es la historia del rey que vino como siervo humilde en un asno, no presumiendo un corcel, no en vestiduras reales, sino con la ropa de los pobres y los humildes. Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, con gracia, con misericordia, y su propio sacrificio en favor de su pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y de servicio. Él no conquista las naciones, sino que Él conquista los corazones y las mentes. Su mensaje es de paz con Dios, no es una paz temporal. Si Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones, Él reina y pone paz y amor dentro de nosotros. Entonces, debemos aprender que si nosotros somos discípulos de Jesús, que estemos sentados a los pies de Él con gran honor, porque Él ha vencido y Él vencerá. Oír sus palabras como se las dijo a los discípulos: id. Es una gran bendición poder hoy escuchar las mismas palabras. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Porque esa profecía, yo les he dicho a la iglesia, puede ser que nosotros nos quedamos estacionados celebrando los domingos de Ramos, los domingos de Palmas, los domingos de entrada triunfal, como le quieran llamar, y estamos mirando hacia atrás. La iglesia hoy en día
iglesia debe de mirar en el retorno del Salvador, porque el Salvador va a venir, y cuando Él venga traerá justicia a todas las naciones. Hoy quiero invitarte entonces. El Rey viene, el Rey ha llegado y nos trae salvación. ¿Vives oprimido? ¿Vives cautivo del pecado? ¿Vives bajo la opresión y la maldición del pecado, de los cuales hoy te hacen tener miedo, tener una gran psicosis, tener terror a lo que está pasando? Te voy a decir, viene humilde y sencillo el Salvador de tu vida en estos momentos. Quiero invitar entonces a que tú prestes atención a su mandato. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan capítulo 15. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quieres hoy estar con Jesús? Aquel humilde Salvador que entró para conquistar los corazones de todos aquellos que quieren seguir. Es el inicio nuevamente del gran sacrificio de Jesús. Cierra tus ojos. Mira hacia dentro de ti. Examínate cómo vives. Hace unos días inició esta situación, pero hace siglos que Dios envió a su Hijo para que Él conquistara las naciones como un gran rey espiritual. Él no tiene territorios específicos, porque Él ha conquistado al mundo entero, y parte de su gran conquista somos nosotros, los que estamos ahí detrás de un celular, los que estamos detrás de una pantalla, los que estamos detrás de una tabla, los que estamos en familia. Tú eres bendecido por esa entrada triunfal, porque no solamente Jesús entró en Jerusalén, sino que Jesús entró en nuestros corazones. Hebreos dice que es el Dios de Salem, y esto es el Dios de paz, que ha traído a nuestras vidas esa paz. Jesús dijo que el Consolador vendría y que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está el Espíritu consolando, fortaleciendo y diciendo: no te turbes, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Yo he vencido la muerte para darte paz y tranquilidad. Gracias a ti, Padre, por enviar al Salvador. Gracias, Jesús, por poner tu vida en rescate mía. Gracias, Espíritu Santo, por traer consuelo a mi corazón, a mi vida, y estar en los momentos más difíciles. La profecía se ha cumplido. Los ramos, los mantos, el asno solamente fue un medio en aquel momento. Hoy tu Rey viene, tu Rey ha llegado. Da voces de alegría, regocíjate, hija de Sión, hija de Jerusalén, porque esos eres tú y soy yo, quienes nos gozamos y nos regocijamos en la gran salvación que Jesucristo ha traído. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando terminamos un mensaje,
y terminamos una oración, nuestro corazón se conmueve. Si el tuyo sintió conmoverse, no fueron mis palabras, solamente fue la palabra de Dios invitándote a venir a Él. El Señor nos bendiga.